El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Mi nombre es Pastora María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro Torres López. Gracias damos a Dios porque estamos en el Centro Familiar para las Naciones Acolman y damos gracias a Dios por nuestros pastores Carlos y Olivia Fernández que nos dan el privilegio de poder compartir este mensaje. Y gracias a Dios porque sabemos que va a ser de gran bendición, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en este día quisiéramos orar y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos en este día porque nos permites, Dios, dar esta enseñanza y creemos, Dios, que tú vas a traer gran bendición para los que lo escuchan. Gracias, Dios, porque tú tocarás los corazones y tú restaurarás y animarás el corazón de los que oyen esta palabra tuya. Gracias te damos en este día, usa mi vida y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hoy vamos a traer un tema que se titula, o es más bien una pregunta, ¿eres sensible? Y lo tenemos en el Evangelio Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Y pues voy a dar lectura a estos versículos en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gracias damos a Dios. Pues solamente quiero explicar una pequeña anécdota antes de desarrollar este mensaje, que eres sensible. Para la plática de este día quisiera comenzar con esta pregunta: ¿eres una persona sensible? Antes de contestar, quiero que escuchen lo que nos dice la siguiente anécdota. Recibí una llamada telefónica de un muy buen amigo. Lo primero que me preguntó fue: ¿cómo estás? Y sin saber por qué le contesté muy solo: ¿quieres que hablemos? Me dijo. Le respondí que sí y me dijo: ¿quieres que vaya a tu casa? Y respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos él ya estaba llamando a mi puerta. Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él, atento, siempre me escuchó. Se nos hizo de día y yo estaba totalmente cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo: bueno, me voy, tengo que ir a trabajar. Yo me sorprendí y le dije: ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no has dormido nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo: no hay problema, para eso estamos los amigos. Y yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Le acompañé a la puerta de mi casa y cuando él iba hacia su coche le pregunté: ¿y a todo esto, por qué llamaste anoche tan tarde? Y él se volvió y me dijo en voz baja: es que quería dar una noticia. Y le pregunté: ¿cuál es? Y me dijo: fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo. Tengo cáncer. Yo me quedé mudo
Él me sonrió y me dijo: ya hablaremos de eso, que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez por qué, cuando él me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí. Cómo tuve fuerza para sonreírme, darme ánimos, decirme todo lo que me dijo, estando él en esta situación. Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado, pues creo que ahora soy más sensible a la necesidad de los demás. Tristemente, la insensibilidad es la forma de vida de nuestra época, pues muchos viven negándose a hacer el bien, descuidando sus valores, sus principios, endureciendo el corazón ante la necesidad de los demás. Ser insensible es ser frío y calculador, indiferente, duro y cruel en sus palabras. Es ser murmurador, casi nunca es un constructor de puentes de armonía y de paz. Promete pero no cumple, habla de amor pero no da. Es esta nuestra manera de vivir. ¿No cree usted que sería bueno tener un cambio? Por supuesto que sí. Por eso, en este día queremos dar ese valor y ese equilibrio y entender lo valioso que es ser sensible. Vamos a desarrollar, primeramente vemos qué es ser sensible. Y pues la pregunta es, ¿saben algunos de ustedes qué es ser sensible? Pues bueno, yo tengo esta respuesta y quiero decirles, la sensibilidad es inclinarse por naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia la compasión, la humanidad y ternura. Y también es la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás. No estamos hablando de esa sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto y tal vez sintiendo pena o disgusto por todo. Ser sensible va más allá de un estado de ánimo. La sensibilidad es interés, es preocupación, es colaboración y entrega generosa hacia los demás. Bueno, pues el paso siguiente, número 2, vamos a ver pues este ejemplo de sensibilidad que precisamente lo iniciamos leyendo en la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Es un ejemplo muy claro, amados hermanos, de sensibilidad. Aquí nos muestra a un centurión romano. Este hombre era un centurión del poderoso ejército del Imperio Romano. Cuando estudiamos la sensibilidad de este centurión, llegamos a la conclusión de que no podemos condenar a todos los seres humanos por la conducta generalizada de la mayoría. Casi todos tratamos de condenar a todo un conglomerado, que todos los políticos son unos corruptos, que todos los abogados son unos sinvergüenzas, que todos los pastores son unos pícaros y estafadores, que todos los árabes son unos terroristas y que todos los hombres son iguales. Eso es una observación incompleta, injusta y prejuzgada. El ejemplo de sensibilidad del centurión nos enseña que un individuo puede proceder de una manera diferente del resto, de los demás. Observemos la sensibilidad que tenía este centurión romano. ¿Qué nos dice sobre esto en el libro de Mateo 8:6? Bueno, voy a volver a afirmar este versículo y dice: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Nos dice que su criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Quisiera preguntarte o hacerte reflexionar,
¿Qué hace un jefe insensible con un empleado así? No le importa la situación, despide a su siervo enfermo y lo reemplaza por un joven más fuerte. Ahora nota que el centurión poseía un corazón lleno de sensibilidad, pues en su época un esclavo equivalía a un animal, pero este hombre no miró a su siervo como un animal de carga, sino como un ser humano a quien podía ayudar en su necesidad. ¿Sabes, amado hermano, por qué lo trataba así? Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 2, también nos da la historia de este siervo del centurión. Pero en el versículo 2 dice, y el siervo era un centurión a quien éste quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Donde se narra la misma historia, dice que el centurión amaba mucho a su siervo, amados hermanos. El poder de la sensibilidad es el amor. Si se pierde el amor, entonces se pierde la sensibilidad. Fíjate que este centurión no solo poseía sensibilidad hacia un hombre, sino también hacia una nación y sus necesidades, ya que en el Evangelio de Lucas, ahí mismo, capítulo 7, 5, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces dice que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga. Imagínate, un romano amando a un esclavo de menos posición social que la de él, amando para levantar una sinagoga que no era su culto y amando a un pueblo que no era su pueblo. Esto es tener una gran sensibilidad. ¿Qué beneficios al final recibió el centurión por ser sensible? Pues que Jesús sanó a su siervo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vemos que la gente lo apoyó. No solamente vemos que Jesús sanó a su siervo, sino que también la gente lo apoyó, diciendo a Jesús que era digno de recibir su ayuda. Y para confirmar una vez más, ahí en el Evangelio de Lucas 7, 4 al 5 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Allí encontramos que pues realmente sí Jesús muestra que era digno de recibir esa ayuda. Fue reconocido por el mismo Jesús, pues no había conocido a un hombre con esos valores y con esa fe. Porque lo dice en el Evangelio de Lucas 7:9. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Pues de esa misma manera también Dios nos está invitando en este día para poder también pedirle que nos ayude a ser sensibles si no lo somos. Para Dios nada hay imposibles, para Dios todo es posible. Si nosotros le creemos a la palabra que estamos estudiando, estamos leyendo, pues el Señor nos dice que es importante y a Él le agrada que sus hijos sean sensibles. Pues en conclusión, la realidad es que hay personas que prefieren aparentar ser duras e insensibles para no comprometerse e involucrarse en cosas que le califican como fuera de su competencia. Pero ser sensibles trae mayores beneficios que males,
como lo que vivió el centurión. No cabe duda que Jesús no se equivocó cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo encontramos en el Evangelio de Mateo 22:39. Hay que sensibilizar la mente, las emociones y la voluntad. Si esto es difícil para ti, acércate a Dios. Él puede hacerte una persona sensible, quiere darte, como dice allí en la epístola a los Gálatas, a través del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 22 al 23, que Él quiere darte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Él quiere darnos todas estas cosas, pero si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos, ¿te gustaría que hiciéramos esta oración? Si tú deseas ser sensible o has dicho: Dios, yo lo era antes, pero he perdido esa sensibilidad. Tantas cosas que nos han rodeado, tantas cosas que han venido a nuestras vidas, a nuestras familias, en donde nos desenvolvemos, pues vemos, amados hermanos, que a veces se va perdiendo esta sensibilidad, pero pues hoy Dios quiere que nosotros podamos retomar una vez más las palabras de Jesús, y esas palabras siguen resonando y se sigue declarando, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no nos distraigamos, que no seamos personas que no perciben, no sientan el dolor de los demás, el compromiso, el interés, la colaboración, ¿verdad? Todo eso, hermanos, y que nos ayude a seguir siendo gente generosa hacia los demás. Dios quiere que haya siempre ese interés en nuestras vidas. Entonces, pues ya tenemos la respuesta, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirlo. Y vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos haga sensibles. Cierra tus ojos y vamos a leer, ahora a hacer esta oración. Padre, gracias por este momento precioso que nos has dado de poder entender qué es la sensibilidad y que realmente nosotros necesitamos regresar a esto, Dios. Hemos estudiado que no es una sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto, sino más bien va más allá, es un estado de ánimo, va más allá de ese estado de ánimo también. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Señor, aquí nos acercamos a ti para que me ayudes a ser sensible, un hombre sensible, una mujer sensible. Gracias, Dios, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame a no olvidarme que debo de amarte a ti primero sobre todas las cosas, con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi ser, y todo mi corazón, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Eso es una observación incompleta, injusta y prejuzgada. El ejemplo de sensibilidad del centurión nos enseña que un individuo puede proceder de una manera diferente del resto, de los demás. Observemos la sensibilidad que tenía este centurión romano. ¿Qué nos dice sobre esto en el libro de Mateo 8:6? Bueno, voy a volver a afirmar este versículo y dice:
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Nos dice que su criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Quisiera preguntarte o hacerte reflexionar: ¿qué hace un jefe insensible con un empleado así? No le importa la situación, despide a su siervo enfermo y lo reemplaza por un joven más fuerte. Ahora nota que el centurión poseía un corazón lleno de sensibilidad, pues en su época un esclavo equivalía a un animal, pero este hombre no miró a su siervo como un animal de carga, sino como un ser humano a quien podía ayudar en su necesidad. ¿Sabes, amado hermano, por qué lo trataba así? Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 2, también nos da la historia de este siervo del centurión. Pero en el versículo 2 dice: y el siervo era un centurión a quien éste quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Donde se narra la misma historia, dice que el centurión amaba mucho a su siervo, amados hermanos. El poder de la sensibilidad es el amor. Si se pierde el amor, entonces se pierde la sensibilidad. Fíjate que este centurión no solo poseía sensibilidad hacia un hombre, sino también hacia una nación y sus necesidades, ya que en el Evangelio de Lucas, ahí mismo, capítulo 7, 5, dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces dice que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga. Imagínate, un romano amando a un esclavo de menos posición social que la de él, amando para levantar una sinagoga que no era su culto y amando a un pueblo que no era su pueblo. Esto es tener una gran sensibilidad. ¿Qué beneficios al final recibió el centurión por ser sensible? Pues que Jesús sanó a su siervo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vemos que la gente lo apoyó. No solamente vemos que Jesús sanó a su siervo, sino que también la gente lo apoyó, diciendo a Jesús que era digno de recibir su ayuda. Y para confirmar una vez más, ahí en el Evangelio de Lucas 7, 4 al 5 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Allí encontramos que pues realmente sí, Jesús muestra que era digno de recibir esa ayuda. Fue reconocido por el mismo Jesús, pues no había conocido a un hombre con esos valores y con esa fe. Porque lo dice en el Evangelio de Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Pues de esa misma manera también Dios nos está invitando en este día para poder también pedirle que nos ayude a ser sensibles si no lo somos. Para Dios nada hay imposibles, para Dios todo es posible. Si nosotros le creemos a la palabra que estamos estudiando, estamos leyendo, pues el Señor nos dice que es importante
y a Él le agrada que sus hijos sean sensibles. Pues en conclusión, la realidad es que hay personas que prefieren aparentar ser duras e insensibles para no comprometerse e involucrarse en cosas que le califican como fuera de su competencia. Pero ser sensibles trae mayores beneficios que males, como lo que vivió el centurión. No cabe duda que Jesús no se equivocó cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo encontramos en el Evangelio de Mateo 22:39. Hay que sensibilizar la mente, las emociones y la voluntad. Si esto es difícil para ti, acércate a Dios. Él puede hacerte una persona sensible, quiere darte, como dice allí en la epístola a los Gálatas, a través del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 22 al 23, que Él quiere darte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Él quiere darnos todas estas cosas, pero si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos, ¿te gustaría que hiciéramos esta oración? Si tú deseas ser sensible o has dicho: Dios, yo lo era antes, pero he perdido esa sensibilidad. Tantas cosas que nos han rodeado, tantas cosas que han venido a nuestras vidas, a nuestras familias, en donde nos desenvolvemos, pues vemos, amados hermanos, que a veces se va perdiendo esta sensibilidad, pero pues hoy Dios quiere que nosotros podamos retomar una vez más las palabras de Jesús, y esas palabras siguen resonando y se sigue declarando, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no nos distraigamos, que no seamos personas que no perciben, no sientan el dolor de los demás, el compromiso, el interés, la colaboración, ¿verdad? Todo eso, hermanos, y que nos ayude a seguir siendo gente generosa hacia los demás. Dios quiere que haya siempre ese interés en nuestras vidas. Entonces, pues ya tenemos la respuesta, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirlo. Y vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos haga sensibles. Cierra tus ojos y vamos a leer, ahora a hacer esta oración. Padre, gracias por este momento precioso que nos has dado de poder entender qué es la sensibilidad y que realmente nosotros necesitamos regresar a esto, Dios. Hemos estudiado que no es una sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto, sino más bien va más allá, es un estado de ánimo, va más allá de ese estado de ánimo también. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Señor, aquí nos acercamos a ti para que me ayudes a ser sensible, un hombre sensible, una mujer sensible. Gracias, Dios, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame a no olvidarme que debo de amarte a ti primero sobre todas las cosas, con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi ser, y todo mi corazón, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. He hallado tanta fe. Gloria al Señor. Pues de esa misma manera también Dios nos está invitando en este día
para poder también pedirle que nos ayude a ser sensibles si no lo somos. Para Dios nada hay imposibles, para Dios todo es posible. Si nosotros le creemos a la palabra que estamos estudiando, estamos leyendo, pues el Señor nos dice que es importante y a Él le agrada que sus hijos sean sensibles. Pues en conclusión, la realidad es que hay personas que prefieren aparentar ser duras e insensibles para no comprometerse e involucrarse en cosas que le califican como fuera de su competencia. Pero ser sensibles trae mayores beneficios que males, como lo que vivió el centurión. No cabe duda que Jesús no se equivocó cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo encontramos en el Evangelio de Mateo 22:39. Hay que sensibilizar la mente, las emociones y la voluntad. Si esto es difícil para ti, acércate a Dios. Él puede hacerte una persona sensible, quiere darte, como dice allí en la epístola a los Gálatas, a través del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 22 al 23, que Él quiere darte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Él quiere darnos todas estas cosas, pero si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos, ¿te gustaría que hiciéramos esta oración? Si tú deseas ser sensible o has dicho: Dios, yo lo era antes, pero he perdido esa sensibilidad. Tantas cosas que nos han rodeado, tantas cosas que han venido a nuestras vidas, a nuestras familias, en donde nos desenvolvemos, pues vemos, amados hermanos, que a veces se va perdiendo esta sensibilidad, pero pues hoy Dios quiere que nosotros podamos retomar una vez más las palabras de Jesús, y esas palabras siguen resonando y se sigue declarando, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no nos distraigamos, que no seamos personas que no perciben, no sientan el dolor de los demás, el compromiso, el interés, la colaboración, ¿verdad? Todo eso, hermanos, y que nos ayude a seguir siendo gente generosa hacia los demás. Dios quiere que haya siempre ese interés en nuestras vidas. Entonces, pues ya tenemos la respuesta, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirlo. Y vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos haga sensibles. Cierra tus ojos y vamos a leer, ahora a hacer esta oración. Padre, gracias por este momento precioso que nos has dado de poder entender qué es la sensibilidad y que realmente nosotros necesitamos regresar a esto, Dios. Hemos estudiado que no es una sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto, sino más bien va más allá, es un estado de ánimo, va más allá de ese estado de ánimo también. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Señor, aquí nos acercamos a ti para que me ayudes a ser sensible, un hombre sensible, una mujer sensible. Gracias, Dios, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame a no olvidarme que debo de amarte a ti primero sobre todas las cosas, con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi ser, y todo mi corazón, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Se sigue declarando, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no nos distraigamos, que no seamos personas que no perciben, no sientan el dolor de los demás, el compromiso, el interés, la colaboración, ¿verdad? Todo eso, hermanos, y que nos ayude a seguir siendo gente generosa hacia los demás. Dios quiere que haya siempre ese interés en nuestras vidas. Entonces, pues ya tenemos la respuesta, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirlo. Y vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos haga sensibles. Cierra tus ojos y vamos a leer, ahora a hacer esta oración. Padre, gracias por este momento precioso que nos has dado de poder entender qué es la sensibilidad y que realmente nosotros necesitamos regresar a esto, Dios. Hemos estudiado que no es una sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto, sino más bien va más allá, es un estado de ánimo, va más allá de ese estado de ánimo también. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Señor, aquí nos acercamos a ti para que me ayudes a ser sensible, un hombre sensible, una mujer sensible. Gracias, Dios, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame a no olvidarme que debo de amarte a ti primero sobre todas las cosas, con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi ser, y todo mi corazón, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Va más allá, es un estado de ánimo, va más allá de ese estado de ánimo también. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Señor, aquí nos acercamos a ti para que me ayudes a ser sensible, un hombre sensible, una mujer sensible. Gracias, Dios, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame a no olvidarme que debo de amarte a ti primero sobre todas las cosas, con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi ser, y todo mi corazón, y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por este momento precioso donde tú nos vas a seguir llenando de ese amor, de esa fe, de ese gozo, de esa bondad, de esa bonanza, Dios. Gracias te damos en este día y sabemos que lo estás haciendo. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.